Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Leo y hasta hace unos meses mi vida era un ciclo predecible. Clases de ingeniería en la mañana y entregas en motocicleta por toda la Ciudad de México hasta la madrugada. Cada pedido era un pequeño paso hacia el pago de la colegiatura. Una rutina agotadora pero honesta. Me había acostumbrado al frío de la noche, al olor a asfalto mojado y a los rincones extraños a los que la aplicación me enviaba. Creía que ya nada podía sorprenderme en esta ciudad, pero una noche, una notificación en mi celular me demostró lo equivocado que estaba, ofreciéndome una paga que era demasiado buena para ser verdad, un anzuelo que mordí sin pensar en las consecuencias. La oferta apareció en la pantalla justo cuando pensaba en terminar mi turno. Un solo pedido de pizza con una ganancia de casi 2,000 pesos. Era el equivalente a una semana de Mosset Boys. Trabajo duro, de arriesgarme en el tráfico y soportar el frío. El destino era una cabaña en las profundezas de la carretera Picacho a Jusco. Una voz en mi cabeza, la de mi madre, me gritó que era una locura, que esas zonas son peligrosas de noche. Pero la imagen de pagar la deuda de mi tarjeta de crédito y tener un respiro fue más fuerte. Acepté sin dudarlo. Recogí el pedido sintiendo una extraña mezcla de euforia y un nudo en el estómago, una premonición que decidí ignorar mientras aceleraba hacia las faldas de la montaña. El viaje hacia el Ajusco fue como ascender a otro mundo. Las luces de la ciudad se convirtieron en un mar brillante a mis espaldas, y el aire se volvió helado, cargado con el olor a pino y tierra húmeda. La carretera asfaltada pronto dio paso a un camino de terracería lleno de baches que hacía vibrar cada hueso de mi cuerpo. La señal del GPS comenzó a fallar, y la voz de la aplicación se silenció. Finalmente, el punto de destino me marcó en un lugar donde no había nada, absolutamente nada. Solo árboles oscuros y un viejo Tsuru oxidado, abandonado a un lado del camino. Apagué el motor y el silencio fue tan profundo que dolió. El frío que sentí entonces no era por el clima, era miedo puro y duro. Del auto abandonado bajó un hombre. No parecía intimidante, más bien cansado, con la ropa sucia y una sonrisa forzada. Me dijo que el GPS siempre fallaba por ahí, que la cabaña estaba a solo unos metros, siguiendo un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. Señaló hacia la oscuridad total. Mi instinto de supervivencia me gritaba que me largara, que diera media vuelta y no mirara atrás. Le dije que no podía dejar la moto sola. Él insistió con una calma que me heló la sangre, que no tardaríamos ni 5 minutos y que me daría una propina extra por la molestia. La estúpida cantidad de dinero volvió a mi mente. Contra toda lógica, apagué la moto, tomé la mochila térmica y lo seguí. El sendero era apenas una línea de tierra compactada entre la maleza y el hombre caminaba con una prisa que me costaba seguir. Mi propia respiración sonaba como un motor descompuesto en el silencio absoluto del bosque. A los pocos minutos, que se sintieron como una eternidad, empecé a escuchar murmullos, voces bajas y una risa ahogada. Le pregunté si tenía visita y solo emitió un gruñido afirmativo sin voltear a verme. Saqué mi celular instintivamente, pero la pantalla lo confirmó. Sin servicio. Estaba completamente solo, siguiendo a un extraño hacia un sonido que no me daba ninguna confianza. El sudor frío me recorría la espalda y cada sombra parecía moverse, cada crujido de una rama era una amenaza. Finalmente, salimos a un pequeño claro iluminado por la luz parpadeante de 2 lámparas de gas, y entonces mi sangre se congeló. No había ninguna cabaña. En su lugar, un grupo de 4 o 5 hombres estaban agachados alrededor de una fogata improvisada. No estaban de fiesta. Estaban desmantelando metódicamente varias mochilas de reparto, idénticas a la mía, de diferentes aplicaciones. A un lado, bajo una lona, se adivinaban las siluetas de motocicletas a medio desarmar. El aire olía a gasolina, a plástico quemado y a carne asada. El hombre que me guió se acercó al grupo, y el simple gesto que les hizo con la cabeza fue suficiente para que yo entendiera la verdad. El golpe de la realidad fue brutal, casi físico. La paga extraordinaria no era por una pizza, era por mí. Por mi moto, mi celular, mi cartera. Yo era la mercancía. El estómago me revolvió con violencia y sentí que las piernas no me respondían. Sus rostros, mal iluminados por el fuego, me miraron sin emoción, como si yo fuera una pieza más en su línea de ensamblaje. Uno de ellos se levantó lentamente, limpiándose las manos grasientas en el pantalón. Entonces, el hombre que me trajo hasta aquí habló con esa misma calma espantosa. Entrega la mochila y las llaves, chavo. No te hagas el héroe. La delgada capa de normalidad se rompió en 1000 pedazos, dejándome cara a cara, con un terror que nunca había conocido. No hubo un pensamiento racional,
solo un instinto animal de supervivencia. Solté la mochila de golpe y corrí. Corrí sin dirección, de vuelta a la oscuridad impenetrable del bosque, tropezando con raíces y rocas que no podía ver. Escuché los gritos a mi espalda, maldiciones y el sonido inconfundible de varios hombres empezando a perseguirme. No me atreví a mirar atrás. El aire me quemaba los pulmones y las ramas me arañaban la cara y los brazos. Cada segundo me convencía más de que no saldría de allí, que mi historia terminaría en ese bosque, como seguramente había terminado la de los dueños de las otras mochilas. El pánico era un animal vivo dentro de mí, devorándolo todo. No sé cuánto tiempo corrí, quizás 1 hora, quizás más. Fue una carrera ciega y desesperada hasta que por puro azar tropecé y caí rodando por una pequeña pendiente que me llevó directamente a la orilla de la carretera principal, a kilómetros de donde había dejado mi moto. Estaba cubierto de lodo y sangre por los rasguños, llorando sin control, temblando de frío y de miedo. Un auto finalmente se detuvo y una pareja, al ver mi estado, llamó a una patrulla. Les conté todo a los policías, pero en sus ojos vi esa mirada de fastidio, como si mi historia fuera solo una más del montón de leyendas oscuras del Ajusco. Sabía que no harían nada. Mi moto, mi celular, mi medio de vida, todo se había ido. Han pasado 6 meses desde esa noche. Tuve que dejar la universidad. Ya no puedo pagarla. Ahora trabajo en una tienda de abarrotes, encerrado entre 4 paredes donde me siento más seguro. Pero el miedo nunca se va. Es una sombra que se sienta a mi lado todos los días. No solo me robaron mis cosas, me robaron la tranquilidad. Ellos tienen mi nombre, mi dirección, mi foto del perfil de la aplicación. Cada vez que un auto reduce la velocidad frente a mi casa, cada que un cliente me mira fijamente por un segundo de más, mi corazón se detiene. Ya no soy Leo, el estudiante de ingeniería. Soy el chico que corrió. Escapé del bosque, sí, pero una parte de mí se quedó atrapada allá, corriendo en la oscuridad, esperando que un día decidan terminar la entrega. Me llamo Clara y mi trabajo, o más bien mi obsesión, es fotografiar la belleza en la decadencia. En redes me conocen como Ecos de Óxido, y mi galería es un mapa de lugares olvidados, fábricas que ya no producen, cines con butacas vacías, casas devoradas por la naturaleza. Siempre busqué el escalofrío del silencio, la historia atrapada en el polvo. Vivía en la colonia Roma, pero me sentía más en casa en los márgenes de la ciudad, en esos esqueletos de concreto que todos prefieren ignorar. Creía que controlaba los riesgos, que sabía leer los peligros de cada estructura abandonada. Pero un lugar, una supuesta clínica psiquiátrica en el Ajusco, me enseñó de la peor manera que hay puertas que nunca, jamás debieron ser abiertas. Encontré su ubicación en un foro de exploradores urbanos, una publicación críptica con coordenadas aproximadas y advertencias sobre ser propiedad privada. La leyenda decía que era un sanatorio mental clausurado de forma abrupta en los años 70, una joya para cualquier fotógrafo de ruinas. La prohibición, lejos de disuadirme, se convirtió en el principal atractivo. Pasé una semana entera planeando la incursión, analizando mapas satelitales para encontrar un punto ciego en la vigilancia, imaginando las fotos que podría tomar. Para mí, no era solo un edificio en ruinas. Era la oportunidad de capturar una atmósfera única, una pieza que coronaría todo mi trabajo y que me daría el reconocimiento que anhelaba. Llegué al amanecer con la neblina fría de la Ajusco pegándose a mi ropa. Salté una cerca oxidada que apenas sostenía un letrero de prohibido el paso. El edificio se erigía frente a mí, una mole de concreto gris parcialmente cubierta de enredaderas, silencioso y amenazante. Al entrar, el aire se sentía pesado, espeso. El olor era una mezcla de moho, papeles viejos y un rastro químico casi medicinal que se negaba a desaparecer. La luz entraba a través de las ventanas rotas, creando haces que iluminaban el polvo flotante como si fueran espectros danzantes. La adrenalina de la transgresión era inmensa, una mezcla de miedo y éxtasis que me preparaba para empezar a disparar con mi cámara. Comencé a trabajar de inmediato, fascinada por el estado de conservación de la decadencia. Las camillas volcadas, los expedientes esparcidos por el suelo, la pintura desconchada de las paredes. Todo era perfecto. Pero mientras fotografiaba un pasillo, mi bota tropezó con algo en una de las habitaciones. Era un saco de dormir moderno, enrollado y limpio. A su lado varias envolturas de comida chatarra recientes y una pequeña radio portátil. La toqué. El plástico todavía estaba tibio por el uso. Una luz roja parpadeaba indicando que tenía batería. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este lugar no estaba abandonado. Alguien o algo vivía aquí. Mi emoción se evaporó, dejando solo una ansiedad fría y punzante.
Intenté racionalizarlo, decirme que era otro explorador, quizás un vagabundo inofensivo que solo buscaba refugio. Decidí continuar, pero con más cautela, moviéndome en silencio por los pasillos que parecían tragarse el sonido de mis pasos. Fue entonces cuando lo oí, un ruido metálico, rítmico y débil, un clank, ras, clank, ras, que parecía venir de abajo, del sótano. Mi primera reacción fue pensar que era el viento, alguna tubería suelta o una puerta de metal golpeando contra su marco. Pero el ritmo era demasiado constante, demasiado metódico para ser producto del azar. No era un sonido natural. Mi corazón empezó a latir al compás de esa cadencia perturbadora que subía desde la oscuridad. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me fuera, que tomara mi equipo y no mirara atrás. Pero la fotógrafa en mí, la narradora de historias, sentía una curiosidad macabra y poderosa. Ese sonido era parte de la historia del lugar, una que nadie conocía. Tenía que saber qué era. Conteniendo la respiración, encontré la escalera que bajaba al sótano. El aire se volvió más frío y denso con cada escalón que descendía. El ruido metálico se hacía más fuerte, rebotando en los muros de concreto. Ya no había duda. No era el viento. Era el sonido de alguien trabajando, afilando o limando algo con una paciencia infernal. Encendí la linterna de mi cabeza y su haz de luz cortó la oscuridad. El sótano era una única y amplia habitación. En el centro, bajo un foco desnudo conectado a una batería de auto, había una mesa de trabajo. Cuando la luz de mi linterna la iluminó, me quedé sin aliento. Era un taller improvisado, pero el horror no estaba en las herramientas esparcidas, sino en lo que estaba dispuesto sobre la madera con una precisión casi quirúrgica. Una colección de licencias de conducir, credenciales de elector y documentos de identidad. Reconocí los formatos, los rostros de gente común y sonriente. Había al menos una docena, de hombres y mujeres de distintas edades. Lentamente estiré la mano y tomé una. El nombre coincidía con el de un cartel de persona desaparecida que había visto en un poste, semanas atrás. Mientras estaba ahí parada, paralizada por el horror, tratando de asimilar lo que veían mis ojos, el rítmico sonido metálico se detuvo. De golpe, el silencio que le siguió fue 1000 veces más aterrador que el ruido. Fue un silencio pesado, expectante, un silencio que sabía que yo estaba ahí. Podía sentirlo en la piel. No estaba en el refugio de un vagabundo. Había tropezado con la guarida de un depredador. Escuché el crujido de una tabla del suelo en algún lugar detrás de mí, en el otro extremo del sótano. No me atreví a voltear. Solo supe con una certeza absoluta y helada que ya no estaba sola. El pánico finalmente destrozó mi parálisis. Dejé caer la credencial, que resonó en el suelo de concreto con un ruido estrepitoso. No esperé a escuchar nada más. Giré sobre mis talones y corrí, subiendo las escaleras de 2 en 2, con mi cámara profesional golpeándome dolorosamente la cadera a cada zancada. Ya no me importaba el equipo, ni las fotos, ni nada que no fuera a salir de ahí. Irrumpí por la puerta principal del edificio hacia la luz del día, que ahora parecía extrañamente opaca. No paré de correr hasta que llegué de nuevo a la valla, desgarrándome la chaqueta al escalarla con desesperación. No miré hacia atrás ni una sola vez, pero pude sentir un par de ojos fijos en mi nuca, quemándome, observando mi huida. Nunca volví, por supuesto. Hice una denuncia anónima a la policía, dándoles las coordenadas, pero no tengo idea de si fueron o si encontraron algo. Borré de mi disco duro las pocas fotos que había descargado, pero no puedo borrar el recuerdo, ni la consecuencia de mi terror. En mi huida, mi cámara se zafó y cayó al suelo en uno de los pasillos. Mi equipo profesional, con la tarjeta de memoria dentro. En esa tarjeta hay cientos de fotos de la clínica, pero también hay un par de autorretratos que me tomé al llegar, sonriendo, orgullosa. Ahora vivo sabiendo que él la tiene. El hombre del sótano tiene mi equipo, y con él tiene mi rostro. Sabe quién soy. Mi nombre es Armando. Tengo 58 años y llevo más de 30 al volante de un camión en la Ciudad de México. Estoy a un suspiro de jubilarme, contando los días que me faltan. Mi ruta es la 13A, esa que le da la vuelta a la base del Ajusco, un recorrido que de noche se vuelve solitario y pesado. Conozco cada bache, cada curva peligrosa y cada sombra que se alarga bajo los postes de luz. Uno cree que después de tantos años lo ha visto todo en esta ciudad, que ya no hay nada que pueda perturbarte. Pero la ciudad siempre se guarda una última historia para ti, una que te obliga a llevarla contigo, una que sabes que no te dejará dormir en paz ni siquiera cuando dejes de manejar. Esa noche en particular, caía una de esas lluvias frías y tercas, una que parece querer borrar el mundo. El camión se sentía como una caverna rodante, casi vacío.
El chirrido rítmico de los limpiaparabrisas era mi única compañía, luchando contra el aguacero. Los pocos pasajeros que quedaban eran los de Penn, siempre. Un obrero dormitando con la cabeza contra la ventana, un par de estudiantes con los audífonos puestos, cada quien perdido en su propio cansancio. Yo solo quería terminar, llegar a la base, estacionar este monstruo de metal y tomarme un café caliente. El último viaje de la noche siempre tiene una carga melancólica, pero esa vez se sentía distinto, más denso. Llegamos a una de las últimas paradas, una que está en un tramo especialmente oscuro porque el foco de la farola lleva meses, fundido. Estuve a punto de seguirme de largo, pero a través de la cortina de lluvia distinguí una silueta. Frené y las puertas se abrieron con un silbido. Una mujer joven subió los escalones. Estaba completamente empapada, con el pelo pegado a la cara y la ropa chorreando agua sobre el piso del camión. Tenía la mirada perdida, vacía, una expresión que me caló hasta los huesos. No dijo nada, solo me extendió un billete de 20 pesos, húmedo y helado al tacto, como si hubiera estado en el fondo de un lago. La mujer caminó hasta el final del pasillo sin cruzar la mirada con nadie y se sentó en la última fila. La observé por el espejo retrovisor mientras arrancaba. Se quedó inmóvil, mirando fijamente por la ventana hacia la negrura total del bosque. En ese momento un frío extraño se apoderó del camión, una corriente helada que no tenía nada que ver con la tormenta de afuera. Los otros pasajeros parecieron sentirlo, porque se encogieron en sus asientos y evitaron mirar hacia atrás. Dije a mí mismo que eran tonterías mías, la sugestión de la noche y la soledad, pero no pude quitarme de encima la sensación de que algo estaba profundamente mal con mi nueva pasajera. Uno por uno, los últimos pasajeros bajaron en sus respectivas paradas, desapareciendo rápidamente en la noche lluviosa. Pronto, solo quedamos ella y yo. El camión se sentía inmenso y hueco, y el sonido del motor parecía resonar de forma anormal en el silencio. Yo no dejaba de mirar por el retrovisor. Ella no se había movido ni un centímetro. Seguía ahí, una silueta pálida y quieta contra la ventana oscura y mojada. Anuncié la siguiente parada con una voz que me sonó extraña, ajena, pero no hubo reacción de su parte. Era como si su objetivo no fuera llegar a ningún sitio, sino simplemente estar ahí, viajando a la deriva en la oscuridad. Finalmente, llegamos a la terminal, el fin de la ruta. El camión se detuvo con un quejido bajo la luz amarilla y solitaria de la base desierta. La lluvia seguía, golpeando el techo con una monotonía hipnótica. Apagué las luces interiores, dejando solo la débil iluminación de mi cabina. Me puse de pie, sintiendo el crujido de mis huesos viejos, y me giré hacia la parte trasera del autobús. «Señorita», dije, con un tono de voz suave para no asustarla. «Es la última parada. Ya llegamos a la base». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire denso y frío. El asiento del fondo estaba vacío. Se había ido. Por un instante solo sentí confusión. No la oí levantarse. Las puertas no se abrieron en ninguna parada no programada. Era imposible. Caminé por el pasillo, con mis pisadas resonando en el silencio. Llegué hasta el último asiento, donde ella había estado. Pasé la mano por la superficie del vinilo. Estaba completamente seco, árido, como si nadie se hubiera sentado ahí en horas. El piso de abajo, donde debería haber un charco por su ropa, también estaba seco. No tenía ningún sentido. Era como si nunca hubiera subido, como si solo hubiera sido un fantasma creado por mi mente cansada. Estaba a punto de olvidarlo, de achacarlo todo a la edad y al cansancio de un turno largo. Pero entonces algo en el suelo, justo debajo del asiento de adelante, captó mi atención. Me agaché con dificultad y lo recogí. Era un zapato pequeño de niña, un tenis de color rosa cubierto de lodo y lo que parecían ser hojas secas. Estaba gastado, viejo. Sosteniéndolo en la palma de mi mano, el frío que había sentido antes regresó con una fuerza abrumadora, un frío que se metía en los huesos y que se sentía como una pena profunda. Este pequeño zapato era real, era tangible, y no le pertenecía a la mujer que nunca estuvo allí. Al día siguiente no podía quitarme de la cabeza la imagen de la mujer ni el tacto del zapato en mi mano. Mientras tomaba mi café matutino, abrí las noticias locales en mi celular. El corazón se me detuvo. Un titular hablaba de que las autoridades suspendían la búsqueda de una madre y su hija de 5 años, desaparecidas una semana antes en el parque del Ajusco. La fotografía del artículo mostraba a una mujer joven con la misma mirada vacía y perdida que yo había visto la noche anterior. Dejé caer el celular sobre la mesa. La nota mencionaba que la última vez que vieron a la niña, esta calzaba unos tenis de color rosa. Sigo manejando. Faltan solo unos meses para mi jubilación, pero ahora cada noche es una prueba de valor. Le temo al último viaje. Le temo a esa parada de autobús mal iluminada. Me descubro mirando
constantemente el espejo retrovisor, con el corazón latiéndome en la garganta cada vez que alguien sube. Mi miedo no es volver a verla. Mi terror es que si vuelve a subir, esta vez no se quede mirando por la ventana. Mi pánico es que esta vez me mire a mí, directamente a los ojos, y con esa misma mirada ausente, finalmente me muestre dónde terminó su viaje y dónde se quedó perdido para siempre el otro zapato de su hija. Mi nombre es Mateo, tengo 28 años y soy biólogo. Mi oficina no tiene paredes, es el bosque, la montaña, el aire frío del Ajusco. Trabajo para una pequeña ONG que se dedica a la conservación de la fauna silvestre y mi labor consiste en adentrarme en la naturaleza para ser un observador silencioso. Pasaba mis días caminando por senderos que no existen, instalando equipos y sintiendo un propósito en esa soledad. Me fascinaba la idea de capturar las vidas secretas de los animales, de ser un testigo invisible de un mundo que prospera lejos de los ojos humanos. Creía que yo era el que observaba, pero estaba terriblemente equivocado. Estaba a punto de tropezar con un secreto mucho más oscuro y peligroso. El proyecto consistía en monitorear los patrones de movimiento de los coyotes en una de las zonas más remotas y escarpadas del Ajusco. Para ello, instalé una docena de cámaras de seguimiento, de esas que se activan con el movimiento, en puntos que yo mismo seleccioné por su aislamiento. Estaban lejos de cualquier sendero, escondidas para no perturbar a los animales y para evitar a los curiosos. Era mi proyecto estrella, el que me llenaba de orgullo. Durante las primeras semanas, todo funcionó a la perfección. El esfuerzo físico y la soledad eran mi recompensa, un escape necesario del caos de la Ciudad de México que se extendía a mis pies. Mi rutina era un ritual pacífico. Cada 2 semanas realizaba la larga caminata hasta cada una de las cámaras para cambiar las tarjetas de memoria y las baterías. Era un trabajo duro, pero amaba la sensación de regresar a mi pequeño departamento en Coyoacán y conectar las tarjetas a la computadora. Era como abrir regalos de Navidad. Las pantallas se llenaban con imágenes de zorras grises jugando al amanecer, cacomixles trepando árboles con una agilidad increíble, e incluso un ciervo solitario bebiendo de un arroyo. Esas imágenes eran la prueba de que la vida salvaje resistía, un mundo secreto que latía justo al borde de la monstruosa ciudad. En una de esas descargas de rutina encontré algo que no encajaba. Estaba en la tarjeta de la cámara 7, la más remota de todas, ubicada en el fondo de una cañada de difícil acceso. El archivo tenía la marca de tiempo, 3:14 AM. La visión infrarroja se encendió, pero no era un animal, era un hombre con el rostro sombrío y la mandíbula apretada, arrastrando un bulto grande y pesado. El objeto estaba envuelto torpemente en lonas oscuras atadas con cuerdas, pero su forma y su peso inerte sugerían algo inconfundiblemente humano. El hombre jadeaba por el esfuerzo, y su aliento formaba nubes de vaho en el aire frío de la noche mientras lo arrastraba fuera del encuadre. Me quedé congelado frente a la pantalla de la laptop. Su luz blanquecina era lo único que iluminaba mi rostro en la oscuridad de la habitación. Mi corazón golpeaba mis costillas con una fuerza brutal. Rebobinaba y reproducía el clip una y otra vez, intentando que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Revisé los archivos siguientes. Durante 20 minutos la cámara solo grabó el silencio y la quietud del bosque. Y entonces otro archivo con la hora 3:34 am. El mismo hombre regresó al encuadre. Ahora venía con las manos vacías. Respiraba con dificultad y tenía la ropa y las botas cubiertas de tierra fresca, como si hubiera estado cavando. Se detuvo un momento en el centro de la imagen para recuperar el aliento. Parecía exhausto, pero también había una especie de alivio en su postura. Se pasó una mano por la frente para secarse el sudor, a pesar de que la temperatura a esa hora era casi helada. Entonces levantó la vista, escaneando el entorno, y sus ojos se clavaron directamente en el lente de mi cámara. Fue solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. No había sorpresa en su mirada ni curiosidad. Era una mirada de reconocimiento frío y duro, como si supiera desde el principio que estaba siendo observado, como si supiera exactamente dónde estaba la cámara. Con un movimiento repentino se agachó y salió del encuadre. Un instante después, su mano apareció de nuevo en la imagen, sosteniendo una roca grande y angulosa. Los últimos segundos de la grabación son un destello caótico de la roca volando hacia la cámara, seguido por el sonido del plástico y el cristal haciéndose añicos, y finalmente, la estática. La pantalla se quedó en negro. Había destruido mi cámara. La comprensión me golpeó con una fuerza helada. No era un excursionista perdido. Él sabía que la cámara estaba ahí. ¿Pero cómo? Se suponía que solo yo conocía su ubicación. La había camuflado meticulosamente. El miedo se apoderó de mí. Él no estaba de paso.
Conocía este bosque tan bien como yo, o quizás mucho mejor. Mis manos temblaban sin control. No sabía qué hacer. El bulto que arrastraba. No podía estar seguro, pero mi mente solo podía imaginar lo peor. Copié el archivo de video a un disco duro externo. Después de 2 días de indecisión y paranoia, fui a un café internet lejos de mi casa y envié un correo anónimo a la policía. Adjunté el video y las coordenadas GPS exactas del lugar. Nunca recibí una respuesta. Revisé las noticias todos los días durante semanas, esperando leer sobre un hallazgo macabro en el Ajusco, pero no hubo nada. Silencio absoluto, como si mi denuncia hubiera sido enterrada en el mismo lugar que el pesado fardo de aquel hombre. Pasó un mes. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que estaba a salvo. Volví a mi trabajo, aunque una parte de mí se negaba a acercarse de nuevo a la cañada donde estaba la cámara 7. La normalidad era una mentira que me repetía cada día, hasta que empezaron a llegar los correos. Provenían de una dirección encriptada, imposible de rastrear. El primero no tenía texto, solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era una fotografía mía, tomada con un teleobjetivo desde muy lejos, mientras instalaba otra cámara en un lugar completamente distinto, apenas la semana anterior. La sangre se me heló en las venas. Sentí náuseas. Al día siguiente llegó otro correo. Una foto mía tomando café, en mi mesa de siempre, cerca de mi departamento. El mensaje era brutalmente claro y no necesitaba palabras. Vi algo que no debía ver. Mi denuncia anónima no había sido tan anónima después de todo, o quizás simplemente me encontró por su cuenta. El observador se había convertido en el observado. Al día siguiente renuncié a mi trabajo, empaqué una sola maleta y me fui de mi departamento sin avisar a nadie. Escribo esto desde otra ciudad, durmiendo cada noche en un lugar distinto, sobresaltándome con cada sombra. No sé quién es él, pero él sabe todo de mí. Me adentré en el bosque para estudiar a los depredadores y encontré uno de la peor especie. Ahora, yo soy la presa y sé que en algún lugar allá afuera, él me está observando, paciente y silencioso. Mi nombre es Daniel, tengo 40 años, un trabajo de oficina, una esposa y un hijo, Tomás. Una vida normal, pero el Ajusco siempre fue mi válvula de escape. Llevo a Tomás a acampar allí desde que era un niño. Conozco sus senderos principales, el sonido del viento entre los oyameles, el olor a tierra mojada. Por eso, cuando leí en las noticias que un montañista experimentado se había perdido, sentí el deber de ayudar. Creía que conocía esa montaña, que sus caminos me eran familiares. Estaba a punto de descubrir que la montaña guarda secretos que no comparte con nadie y que a veces la gente no se pierde por accidente, sino que es desaparecida. Me uní a la brigada de búsqueda una mañana fría de sábado. El ambiente en el campamento base era una mezcla de determinación y ansiedad contenida. Voluntarios como yo, familiares con la mirada perdida y rescatistas profesionales que coordinaban todo. El hecho de que el hombre desaparecido fuera un experto hacía que todo fuera más inquietante. Nos dieron mapas y nos dividieron en grupos para peinar diferentes cuadrantes. Sentí una sombría sensación de propósito, la idea de que mi conocimiento de la zona por fin serviría para algo verdaderamente importante. Estaba seguro de que podía marcar la diferencia, de que podría encontrar una pista crucial. Llevábamos horas de búsqueda, abriéndonos paso entre la maleza espesa. Nuestro grupo avanzaba por la ladera de una colina, cuando algo a mi derecha llamó mi atención. Una rama rota de forma extraña y unas marcas en la tierra que no parecían naturales. Parecía el inicio de un rastro que se desviaba del camino principal. Le grité al líder del grupo que iría a echar un vistazo rápido, que no tardaría. Él asintió sin detener la marcha. Fue una pequeña decisión, una desviación de apenas unos metros del plan, pero fue el paso que me llevó directamente a la boca del lobo. El rastro era casi imperceptible, un susurro en el paisaje que me condujo a una pequeña cañada rocosa que no recordaba haber visto nunca. Me llevó hasta una fisura en una pared de roca semioculta por arbustos crecidos. Era una cueva, o más bien un hueco oscuro en la piedra. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de esperanza y un pánico creciente. Grité el nombre del montañista, pero solo el eco me respondió. Respiré hondo, encendí la linterna de mi casco y me deslicé hacia adentro, esperando encontrar a un hombre herido, esperando poder ayudar. El haz de mi linterna cortó la oscuridad y lo que vi me hizo retroceder de golpe. No estaba el montañista. El suelo de la cueva estaba cubierto de objetos personales, docenas de ellos. Vi carteras, con el cuero deformado por la humedad, abiertas para mostrar identificaciones descoloridas. Había un montón de celulares viejos, con las pantallas rotas y oscuras. Un gran aro con llaves de auto, oxidadas y pegadas entre sí. Y al fondo,
lo que provocó que se me revolviera el estómago. Una pila de ropa de niño, suéteres pequeños, zapatitos gastados, un vestidito descolorido. No era un refugio, era un mausoleo de objetos perdidos, la última parada de muchas historias. Una oleada de náuseas y terror puro me invadió. Esto no era un refugio, era una tumba, una colección macabra. Busqué a tientas mi radio con las manos temblando de forma incontrolable. «Base aquí, Daniel, ¿me copian?», grité en el aparato. Nada, solo un fuerte crujido de estática. Lo intenté una y otra vez, cambiando de canal desesperadamente, pero la radio estaba muerta. Era como si la propia cueva absorbiera la señal, como si no quisiera que su secreto saliera de ahí. El aire se sentía espeso, sofocante, cargado de las historias silenciosas de esos objetos. Tenía que salir de allí inmediatamente. Salí de la cueva a trompicones, de vuelta al aire libre, jadeando en busca de oxígeno. Pero el alivio duró apenas un segundo. Miré hacia el cielo y la sangre se me heló. El sol ya estaba tocando el horizonte, tiñendo las nubes de un naranja y violeta intensos. Era tarde, imposiblemente tarde. Sentí que solo había estado dentro de la cueva unos minutos, pero era evidente que habían pasado horas. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, pero nada me resultaba familiar. La cañada, los árboles, las formaciones rocosas. Estaba completa y absolutamente perdido. El rastro que había seguido había desaparecido. El pánico se apoderó de mí mientras la oscuridad caía con la rapidez propia de la montaña. Encontré un pequeño hueco entre unas rocas grandes para pasarlas. Noche, temblando de frío y de un miedo que nunca había sentido. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. No eran de animales. Era el sonido de pisadas. Pasos pesados, deliberados, quebrando las hojas secas a su paso. Daban vueltas alrededor de mi escondite. A veces cerca, a veces más lejos. Contuve la respiración intentando hacerme invisible, rezando para que no me encontraran. Las pisadas continuaron toda la noche, como una patrulla implacable en la oscuridad. Ya no solo estaba perdido, Mezdane. Estaban cazando. El sol finalmente salió, y con su primera luz, las pisadas cesaron. Estaba exhausto, deshidratado, y mi mente era un caos de miedo y confusión. Avancé sin rumbo por el bosque hasta que, horas después, escuché voces que gritaban mi nombre. Era el equipo de rescate. El alivio fue tan abrumador que me derrumbé. Les conté todo con la voz ronca y temblorosa. Les hablé de la cueva, de las carteras, de la ropa de niño. Me miraron con una mezcla de lástima y escepticismo, asumiendo que estaba delirando por el frío y la deshidratación. Para ellos, yo era otra víctima de la montaña, uno que había perdido la razón por el pánico. A pesar de su incredulidad, accedieron a que los guiara de vuelta al lugar. Estaba seguro de que podría encontrarlo, de que reconocerían la cañada. Buscamos durante horas, pero la cañada no estaba. La pared de roca con la fisura oculta no aparecía por ningún lado. Peinamos cada metro de la zona donde me encontraron, pero no había ninguna cueva. Era como si la montaña la hubiera sellado, como si hubiera cerrado su herida para tragarse la evidencia y mi cordura junto con ella. Nunca volví a la Jusco. A veces, cuando mi hijo me pide que vayamos a acampar, lo miro y veo la pila de ropa en esa cueva que no existe, y le digo que mejor vayamos a la playa. Me llamo Javier, tengo 50 años y soy maestro de obra. He pasado toda mi vida en la construcción y solo creo en lo que puedo tocar: el concreto, el acero y las jornadas de trabajo duro. No creo en cuentos de fantasmas. Hace poco, mi cuadrilla y yo tomamos un trabajo en las faldas de la Jusco, una chamba sencilla: levantar una barda perimetral en un terreno enorme y vacío para un cliente rico al que nunca le vi la cara. La paga era buena y el aire era limpio. Pensé que sería un trabajo tranquilo, fácil. Pero hay tierras que es mejor no remover, y hay silencios que están llenos de voces que solo quieren que las dejen en paz. Desde la primera semana, mis hombres andaban nerviosos. Son más jóvenes que yo, muchachos de pueblos cercanos como San Miguel Ajusco, y traen la cabeza llena de leyendas. Decían que por las noches las cosas se movían de lugar. Un martillo que dejaban en un sitio aparecía en otro, que los montones de arena amanecían con marcas extrañas. Juraban que escuchaban susurros que venían del borde del bosque en cuanto se metía el sol. Yo me reía de ellos. Les decía que era el viento, los animales o su propia imaginación. Soy un hombre práctico y necesitaba terminar el trabajo sin retrasos por culpa de supersticiones tontas. El trabajo en sí era simple. Estábamos instalando kilómetros de malla ciclónica sobre postes de acero pesado. La parte más difícil era excavar los hoyos para las zapatas de concreto, porque el terreno era rocoso y desigual. Yo
Mismo manejaba la pequeña retroexcavadora, una máquina potente que mordía la tierra hoyo tras hoyo. El sol pegaba fuerte durante el día, pero en cuanto se ocultaba, el frío calaba hasta los huesos. Y a pesar de mis bravuconadas, tenía que admitir que el lugar tenía una atmósfera extraña y pesada al anochecer. Se sentía aislado, antiguo y de alguna manera vigilante. Estaba cavando uno de los últimos hoyos en la parte trasera de la propiedad, cerca de donde el terreno descendía hacia una arboleda espesa. De pronto la pala de la excavadora golpeó algo con un ruido sordo y metálico que no era de piedra. Fue un sonido duro y resonante que hizo vibrar el brazo de la máquina. Pensé que sería una tubería vieja o alguna chatarra enterrada. Maniobré la pala con cuidado rascando la tierra alrededor del objeto. Poco a poco, la forma se hizo visible. Se trataba de una caja de metal, del tamaño de una caja de herramientas, oxidada pero visiblemente sellada. Llamé a un par de los muchachos para que me ayudaran. Su miedo inicial del lugar se transformó instantáneamente en codicia y curiosidad. Todos pensamos lo mismo. Habíamos encontrado un tesoro, un entierro, quizás monedas antiguas o las joyas de alguien que las escondió aquí hace décadas. Entre tres, sacamos la pesada caja del hoyo. Estaba cerrada a cal y canto, sin cerradura visible. Después de varios intentos fallidos de abrirla con una pala, uno de los hombres trajo un soplete de la camioneta. Las ganas de saber qué había adentro eran más fuertes que cualquier otra cosa en ese momento. Con una lluvia de chispas, el metal cedió. Levantamos la pesada tapa. Una bocanada de aire viciado y húmedo nos golpeó en la cara. Nuestra emoción murió en el acto, reemplazada por una profunda decepción y extrañeza. No había oro, ni joyas, ni nada de valor. La caja estaba llena de casetes de audio, docenas de ellos perfectamente ordenados en filas. Cada uno tenía pegada una pequeña etiqueta de papel amarillento con un nombre de pila y una fecha escritos a mano. Las fechas iban desde finales de los 80 hasta principios de los 2000. Era un hallazgo bizarro y anticlimático, una cápsula del tiempo de la colección musical de alguien, pensamos. Los otros muchachos perdieron el interés de inmediato, quejándose del esfuerzo desperdiciado. Pero yo no podía sacudirme una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué alguien enterraría una caja de casetes sellada en medio de la nada? No tenía ningún sentido. Mientras la cuadrilla recogía las herramientas para irse, yo me quedé mirando la caja. Por un impulso tomé una de las cintas. La etiqueta decía, Elena, 19 de marzo de 1994. Me la guardé en el bolsillo de la chamarra. Tenía un reproductor viejo en mi camioneta, una reliquia que a veces usaba. Necesitaba saber qué había en esas cintas. Esperé a llegar a casa para escucharla. No quería que la cuadrilla se enterara. Me senté en mi vieja camioneta, estacionada frente a mi casa, con el motor apagado. La calle estaba silenciosa. Metí el casete en el reproductor y presioné el botón de play. Al principio solo se escuchó un siseo bajo, la estática de una cinta vieja. Luego surgió un sonido. Era el llanto ahogado de una mujer. Después, la voz de un hombre, fría y tranquila, haciendo preguntas que no lograba distinguir bien. Y entonces, la voz de la mujer, más clara ahora, suplicando. Estaba rogando por su vida, diciendo que no diría nada, repitiendo un nombre una y otra vez. Arranqué la cinta del Isintoterete, reproductor como si me quemara los dedos. Me temblaban las manos. Sentí unas náuseas profundas que subían desde mi estómago. Aquello no era una colección de música, era un catálogo de muerte. Cada cinta, cada nombre era una persona. La grabación era cruda, aterradora e innegablemente real. Los susurros que oían mis hombres no eran el viento. Las herramientas que se movían no eran una broma. No estábamos construyendo una simple barda en un terreno baldío. Estábamos profanando un cementerio. Un panteón clandestino donde los monstruos no solo enterraban los cuerpos, sino que grababan sus últimos momentos para una retorcida colección privada. Al día siguiente le dije a la cuadrilla que el trabajo se cancelaba por un problema con el contrato. Volví a enterrar la caja, esta vez más profundo, y nos marchamos de allí para no volver. No les dije lo que había encontrado. ¿Cómo podría hacerlo? Tampoco fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que encontré una caja de horrores de hace 20 años? Pensarían que estaba loco, o peor aún, que era cómplice. Así que ahora cargo con este conocimiento yo solo. Veo el nombre Elena cada vez que cierro los ojos. Sé que debajo de esa barda, bajo ese tranquilo pedazo de tierra, hay historias terribles. Y ahora yo soy su guardián involuntario, atormentado para siempre por la única que me atreví a escuchar. Me llamo Santiago.
Tengo 17 años y mi mundo se ve mejor a 100 metros de altura. Estoy obsesionado con los drones. Ahorré durante meses para comprarme uno profesional, de los buenos. Me encanta capturar la ciudad desde arriba, mostrar perspectivas que nadie más ve. Una tarde se me ocurrió la que pensé que era una idea brillante: conseguir la toma definitiva del atardecer sobre el Valle de México, filmado desde las alturas del Ajusco. Creí que solo estaba cazando una imagen perfecta, pero terminé tropezando con un lugar que no aparece en ningún mapa. Un lugar donde ser visto significa desaparecer para siempre. La tarde era perfecta, con el cielo despejado y esa luz dorada que empieza a bañar la ciudad antes de la noche. Conduje por la carretera Picacho-Ajusco hasta que encontré un claro para despegar, lejos de los miradores llenos de turistas. Quería un ángulo único. Lancé el dron, elevándolo alto y profundo sobre una zona de bosque denso, un mar de pinos que parecía completamente virgen. La imagen en la pantalla de mi control era impresionante. La mancha urbana extendiéndose hasta el horizonte, los volcanes a lo lejos. Estaba totalmente absorto en la belleza, empujando el dron cada vez más lejos. Ya estaba a un par de kilómetros de distancia, llevando al límite el alcance de la señal. La imagen de video empezó a parpadear, a descomponerse en píxeles. Inicié la secuencia de regreso a casa, pero justo antes de que la señal se perdiera por completo, la cámara del dron se inclinó hacia abajo por un segundo. En ese instante fugaz vi algo que no cuadraba. Un patrón extraño en el suelo del bosque, casi geométrico. Un claro que no era natural, con varias formas rectangulares dispuestas en una especie de estrella. Estaban cubiertas con lonas y ramas, en un camuflaje deliberado, casi militar. Y entonces la pantalla se quedó en negro. Señal perdida. El corazón se me fue a los pies. El control me indicaba que el dron ya no respondía. Se había estrellado. Y no era un juguete, eran los ahorros de muchos meses. Mi gran pasión. La aplicación me mostraba sus últimas coordenadas GPS. Estaba en lo profundo de ese bosque que sobrevolaba, lejos de cualquier sendero. Miré el sol que ya empezaba a bajar. Sabía que meterme ahí era una idea estúpida, que se haría de noche y la zona era peligrosa. Pero la idea de perder mi dron, mi equipo carísimo, me resultaba insoportable. Tomé la peor decisión de mi vida. Agarré una linterna, cerré mi coche y empecé a caminar hacia el bosque. La caminata fue mucho más difícil de lo que imaginé. El bosque era espeso y el suelo irregular, lleno de rocas y raíces. Las zarzas me rasgaban los pantalones. El sol bajaba a una velocidad alarmante y la temperatura cayó en picada. No dejaba de mirar el GPS de mi celular, un punto azul que se movía lentamente hacia otro punto, el estacionario. El bosque estaba extrañamente silencioso. No había pájaros ni insectos, solo el sonido de mi propia respiración agitada y el crujido de las hojas secas bajo mis botas. Una sensación de intranquilidad comenzó a invadirme, la certeza de que era un intruso en un lugar donde no debería estar. Después de casi una hora, mi celular indicó que estaba cerca, a unos 50 metros. Reduje la velocidad tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo y crepitante. Era una radio mal sintonizada, con estallidos de estática y la voz de un hombre hablando en frases cortas y en clave. No era la radio de un guardabosques. Sonaba diferente, más clandestino. El sonido venía de adelante, justo de la zona donde debía estar mi dron. Mi inquietud se convirtió en miedo real. ¿Quién estaría aquí, en medio de la nada, con radios de comunicación? Me tiré al suelo y me arrastré los últimos metros hasta el borde de un promontorio rocoso. Me asomé con cuidado por encima de la roca. El corazón se me detuvo. Abajo estaba el claro que había visto desde el aire. Las formas camufladas eran autos, tal como sospechaba. Y de pie, junto a uno de ellos, había dos hombres. Vestían ropa oscura y ambos sostenían radios. Y uno de ellos tenía mi dron en la mano, o lo que quedaba de él. Estaba destrozado, con las hélices rotas. No me estaban buscando, ni siquiera miraban el dron. Estaban mirando hacia abajo, más allá del claro, hacia la carretera principal que serpenteaba por la montaña a lo lejos. Tenían binoculares. Estaban usando el terreno elevado para observar. La verdad me golpeó como una roca. Los coches, el camuflaje, las radios, su posición estratégica. Esto no era un campamento. Era un punto de vigilancia, un puesto de halconeo. Había tropezado con un puesto de observación del crimen organizado. Mi dron no se había estrellado sin más. Había invadido su territorio oculto y probablemente lo habían estado rastreando desde que se acercó. El hombre que sostenía mi dron le dijo algo al otro y luego arrojó los restos a un lado como si fueran basura. Estaban tranquilos, actuaban con
Profesionalismo. Seguían observando el tráfico de la carretera, reportando cosas a través de sus radios. Yo seguía escondido detrás de la roca, con el cuerpo paralizado por el terror. Si hacía un solo ruido, si decidían barrer el perímetro, me encontrarían. Mi mente corría a toda velocidad. Mi coche estaba estacionado en esa misma carretera que vigilaban. Quizás ya lo habían visto. Quizás ya lo tenían marcado como un vehículo sospechoso. El sol ya se ha puesto por completo. Está oscuro. Hace frío. Y sigo escondido detrás de esta roca. Puedo oír sus voces bajas cortando el silencio de la noche. Estoy atrapado. Regresar por donde vine es imposible. Ellos están entre el camino y yo. Adentrarme más en el bosque significa perderme en un lugar que estos hombres conocen como la palma de su mano. A mi celular le queda poca batería y hacer una llamada de auxilio sería una sentencia de muerte. No vine aquí para filmar el atardecer. Volé demasiado cerca de otro tipo de sol, uno oscuro, y ahora estoy atrapado en su órbita esperando a que me encuentren. Me llamo Marcos. Mi novia Sofía y yo somos una de esas parejas de la Ciudad de México que viven para trabajar, siempre corriendo, siempre estresados. Necesitábamos un respiro, una noche romántica lejos de todo. Buscábamos una buena historia que contarles a nuestros amigos en la próxima reunión. Una anécdota de una escapada perfecta. Encontramos en línea una cabaña que parecía un sueño, en lo profundo del Ajusco, y nos lanzamos a la aventura. ¡Qué ironía! Buscábamos una historia para contar y terminamos atrapados en una que, si sobrevivimos, nunca podremos contarle a nadie. La cabaña apareció en una de esas páginas famosas de rentas vacacionales. Las fotos eran perfectas, rústica pero moderna, con una chimenea de piedra y rodeada de un bosque que prometía un silencio absoluto. Tenía decenas de reseñas de 5 estrellas, todas hablando de la paz del lugar y de la amabilidad del anfitrión, un tal Carlos. Todo parecía legítimo. Seguro, la reservamos sin pensarlo 2 veces. Emocionados con la idea de cambiar el ruido del tráfico por el del viento entre los pinos. Era nuestra pequeña burbuja de paraíso, y no teníamos idea de que había sido diseñada meticulosamente para nosotros. El viaje hacia el Ajusco fue liberador. Ver cómo los edificios de la ciudad se encogían en el retrovisor. La cabaña era incluso más perfecta que en las fotos. El aislamiento era total. El aire, frío y limpio. Desempacamos, abrimos una botella de vino y encendimos la chimenea. Era la escena exacta que habíamos soñado durante semanas. Nos sentíamos completamente seguros, felices, riéndonos de nuestra suerte por haber encontrado un lugar así. Dejamos nuestras cosas más valiosas, laptops, carteras, mochilas, sobre la mesa, sin la más mínima preocupación. Estábamos en nuestro refugio, a salvo del mundo. La paz se rompió después de la medianoche. Estábamos dormidos cuando un sonido nos despertó de golpe. Eran golpes violentos en la puerta principal. No era un llamado educado. Era alguien que intentaba derribarla. La voz de un hombre grave y furiosa gritaba desde afuera. Nos acusaba a gritos de ser invasores, de que esa era su propiedad y de que ya le había hablado a la patrulla, que venía en camino. El pánico fue instantáneo y total. Estábamos en medio de la nada con un extraño violento al otro lado de una puerta de madera. Sofía lloraba en silencio, hecha un ovillo en la cama. Yo intentaba pensar con claridad, pero mi corazón latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Los golpes en la puerta no cesaban. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero, ¿y si el hombre decía la verdad? ¿Y si Carlos, el anfitrión, nos había estafado? Encontré el número del anfitrión en la aplicación y lo llamé, con las manos temblorosas. Su voz al otro lado de la línea era increíblemente tranquila, un contraste absoluto con la violencia que vivíamos. Le expliqué todo frenéticamente. Él me escuchó con una paciencia que me pareció surrealista. El tal Carlos me dijo que no me preocupara, que era un vecino loco que reclamaba todas las tierras de la zona y que ya había pasado antes. Luego me dio instrucciones muy específicas, con esa misma calma que helaba la sangre. No le abran la puerta a nadie, no hablen con él. En la recámara trasera hay una ventana. Salgan por ahí ahora mismo. Un amigo mío, Ricardo, ya los está esperando al borde del terreno, ya le llamé. Él los llevará a otra cabaña más segura para que pasen la noche. Váyanse ya. Su voz serena en medio de nuestro pánico fue extrañamente convincente. No teníamos otra opción, confiar en el hombre furioso de la puerta o en la voz tranquila del teléfono. Elegimos la voz. Ayudé a Sofía, que temblaba de pies a cabeza, a salir por la ventana hacia el aire gélido de la noche. Estábamos en pijama, descalzos. Corrimos entre los árboles, tropezando en la oscuridad hacia el límite de la propiedad como nos habían indicado. Y tal como nos dijo,
Las luces de una camioneta se encendieron a lo lejos. Un hombre se bajó. «Marcos y Sofía, me manda Carlos. Súbanse rápido». No lo dudamos ni un segundo. El hombre, Ricardo, no dijo una palabra durante el viaje. No respondió a nuestras preguntas. Solo murmuró que nos llevaba a un lugar seguro. La camioneta avanzaba a toda velocidad por caminos de terracería sin iluminar, dando vueltas y más vueltas durante un tiempo que se sintió eterno. Nos estábamos adentrando más en el bosque, no regresando hacia la civilización. Cada minuto que pasaba, el alivio que habíamos sentido se transformaba en un nuevo y creciente pavor. ¿A dónde nos llevaba? Esto no era un viaje corto a otra cabaña. Esto era otra cosa. Sofía me apretó la mano con fuerza. El silencio en la cabina era más aterrador que los golpes en la puerta. Después de casi una hora, la camioneta por fin redujo la velocidad y se desvió hacia un enorme y decrépito galerón industrial, el tipo de lugar que se ve en las zonas abandonadas en los límites del estado. Ricardo apagó el motor y se bajó, haciéndonos un gesto para que lo siguiéramos. «Esto no es una cabaña», susurró Sofía, con la voz rota por el miedo. «Marcos, ¿dónde estamos?» Yo no tenía una respuesta para ella. Ricardo deslizó una pesada puerta metálica y un único foco desnudo iluminó el espacio cavernoso. Mis ojos se ajustaron a la luz y vieron lo que había en el centro del piso de concreto. Eran nuestras cosas, todas. La funda de mi laptop, el bolso de Sofía, nuestras mochilas con las carteras, las identificaciones y las llaves del coche adentro, las chamarras que habíamos dejado en las sillas junto a la chimenea. Todo lo que habíamos abandonado en la seguridad de la cabaña estaba ahí, apilado sobre una lona polvorienta, y en ese instante todas las piezas encajaron con una claridad que me heló el alma. La página web perfecta, el dueño furioso, el anfitrión tranquilo, el amigo silencioso que nos rescató. No fue una serie de eventos desafortunados, fue una máquina, una trampa perfectamente diseñada y ejecutada sin fallos, y nosotros acabábamos de ser entregados a la etapa final. Mi nombre es Esperanza y tengo 72 años. Durante más de 20 mi mundo ha sido este pequeño tramo de la carretera que sube al Ajusco. Aquí vendo las flores que yo misma recojo en el monte. Lupinos, dalias silvestres, flores de pericón. Conozco los coches que pasan a diario, a los clientes habituales y a los turistas de fin de semana. Mi pequeño puesto es parte del paisaje. Mi vida era sencilla y honesta, aunque dura, o al menos lo fue. Creía que el mayor peligro en esta soledad era el frío o un conductor borracho. No sabía que estaba a punto de convertirme, sin quererlo, en parte de los secretos más oscuros de la montaña. Una tarde, un coche negro y lujoso, sin placas, se detuvo junto a mi puesto. La ventanilla polarizada se deslizó hacia abajo sin hacer ruido. Adentro había un hombre de traje, elegante, con unos ojos que no sonreían aunque su boca lo hiciera. No quería comprar flores. En su lugar me ofreció dinero, mucho más de lo que yo gano en un mes, a cambio de una tarea sencilla. Hablaba con una calma que imponía. Su voz tenía un peso que hacía que su oferta se sintiera menos como una propuesta y más como una orden. Me aseguró que el trabajo era fácil y sobre todo completamente discreto. La tarea era esta. Una vez por semana, cada martes sin falta, yo debía dejar un ramo de flores específicas, siempre dalias rojas, en un punto que él me marcó en un pequeño mapa. Era un lugar en lo profundo del bosque, un sitio al que nadie va nunca. Las reglas eran estrictas y muy claras. No haga preguntas, me dijo. Nunca vaya un día que no sea martes. Y olvide mi cara en cuanto yo me vaya. Sin preguntas. Solo los martes. Y olvidar su rostro. La necesidad apremiaba. Mi pensión es una miseria. Y ese dinero era un salvavidas. Acepté, diciéndome a mí misma que solo se trataba de entregar flores. Durante meses, el acuerdo funcionó como un reloj. Cada martes por la mañana recogía las dalias más rojas y frescas que podía encontrar. Recorría el sendero que me había indicado, una vereda casi invisible, hasta llegar a una gran roca cubierta de musgo. Allí dejaba el ramo y me iba. Al día siguiente, el dinero aparecía depositado en mi cuenta de banco. Era fácil, demasiado fácil. Intentaba no pensar en ello. Me limitaba a hacer mi trabajo, disfrutando de la seguridad que me daba ese dinero extra, mientras empujaba al fondo de mi mente la creciente sensación de que algo no estaba bien, de que era parte de algo turbio. La semana antes de que todo cambiara, un muchacho se detuvo en mi puesto. Era un turista, se le notaba en las botas nuevas y en el acento que no era de por aquí. Estaba muy alegre y me compró un ramito de flores. Dijo que eran para su novia. Tenía una sonrisa amable y un reloj muy distintivo en la muñeca, uno plateado con la esfera de color azul.
Me preguntó cómo llegar a un mirador famoso y charlamos unos minutos. Parecía un buen chico. Recuerdo que pensé para mis adentros que ojalá la montaña lo tratara bien. El martes siguiente, hice mi entrega habitual de dalias rojas en la roca cubierta de musgo. Pero esa vez no pude quitarme de encima una profunda sensación de desasosiego. ¿Para quién eran realmente esas flores? ¿Por qué en ese lugar tan específico y escondido? La regla de no haga preguntas resonaba en mi cabeza, pero por primera vez se sentía menos como una condición y más como una amenaza. La curiosidad que había mantenido a raya durante meses se convirtió en una comezón insoportable. Decidí que rompería una regla, solo una. Volvería al día siguiente. El miércoles por la tarde tomé de nuevo el sendero oculto. El corazón me latía con fuerza como un pajarillo asustado. Me decía a mí misma que era una vieja tonta que no encontraría nada más que las flores marchitas por el sol. Cuando llegué al claro, vi que el ramo que había dejado el día anterior ya no estaba. Eso no me sorprendió. Siempre supuse que alguien lo recogía. Pero al acercarme a la gran roca, vi algo pequeño y metálico que brillaba justo en el lugar donde habían estado las flores. Me arrodillé, con mis viejas rodillas protestando por el esfuerzo. Sobre el musgo, colocado con cuidado en el centro de la roca, había un reloj de pulsera. Un reloj plateado con la esfera azul. Se me cortó la respiración. Lo reconocí al instante. Era el reloj que llevaba el joven turista apenas una semana antes. El muchacho alegre de la sonrisa amable. Yo había leído en el periódico del pueblo que se había reportado la desaparición de un joven turista en la zona. Sentí un frío recorrer mi pecho. Un frío mucho peor que el del viento del Ajusco. Me levanté y retrocedí, alejándome de la roca como si estuviera maldita. En ese momento lo comprendí todo con una claridad espantosa. No estaba entregando flores a un amante secreto o para un recuerdo extraño. Las flores eran una señal, un marcador. Yo estaba marcando un lugar. El hombre del coche negro no era un cliente, era otra cosa. Y yo era su cómplice, la última persona que veía a algunas de estas gentes con vida, la que les vendía un ramito de flores antes de que se desvanecieran, la que marcaba el sitio para su transacción final. Sigo vendiendo flores a la orilla de la carretera y sigo haciendo mi entrega cada martes. Tengo que hacerlo. Saben quién soy y dónde encontrarme. El dinero sigue apareciendo en mi cuenta, pero ahora se siente sucio, pesado con pecados que no se nombran. Estoy atrapada. Miro las caras de los turistas que se detienen a comprarme flores y me pregunto si la próxima semana encontraré su reloj, su collar o sus llaves sobre esa roca cubierta de musgo. Soy Esperanza, la vendedora de flores. Y me he convertido en la barquera de los muertos, guiándolos sin querer a su última parada. Me llamo Miguel, tengo 24 años. Me convertí en guardabosques porque creía en la conservación, en proteger los lugares salvajes. Me gradué con honores, con la cabeza llena de ideales sobre la naturaleza y la justicia. Mi primer puesto fue un sueño, patrullar los vastos bosques del Ajusco. Pensé que mi trabajo era ser el guardián de los árboles y los animales. Qué ingenuo fui. Mi verdadero trabajo, como descubriría muy pronto, no era ser guardián del bosque, sino de sus secretos. Un conserje para los horrores que el bosque es obligado a presenciar en silencio. Mi compañero era un hombre llamado Samuel, un veterano con 30 años recorriendo estos senderos. Era callado, con la piel curtida por el sol y el silencio. En mi primer día, mientras observábamos el valle desde un mirador, me dio un único consejo, con su voz grave y rasposa. «Vas a ver cosas que no deberías ver, muchacho», me dijo. «Aprende a no verlas». Pensé que era el cinismo de un hombre viejo cansado de ver a los turistas tirar basura. Le sonreí y le dije que mantendría los ojos bien abiertos. Él solo negó con la cabeza lentamente. Tomé sus palabras como un reto personal. Fui meticuloso en mi trabajo. En mis patrullajes empecé a encontrar cosas que no encajaban, objetos que eran más que simple basura. Un único zapato para correr, limpio, en medio de un matorral espeso donde nadie caminaría. Un pequeño oso de peluche sucio de lodo, colocado en una rama alta fuera del alcance de cualquier niño. Listones de tela descolorida atados a los árboles, marcando rutas que no llevaban a ninguna parte, solo a barrancos o acantilados. Se sentían como extraños y tristes monumentos a algo que no entendía. Fotografié todo. Cada zapato, cada juguete, cada listón extraño. Marqué las coordenadas GPS y lo incluí todo en mis informes diarios, archivándolos diligentemente en la oficina central. Creía que estaba haciendo mi trabajo, creando un registro de anomalías que podrían ser importantes. Pero nadie, nunca dijo una palabra. Mi supervisor jamás mencionó mis hallazgos. Samuel solo miraba mis fotos con una expresión de cansancio y no decía nada.
El silencio de la administración era más inquietante que los propios objetos. Era un silencio cómplice, el de una ignorancia voluntaria y calculada. La noche en que todo cambió, estábamos en la estación terminando el papeleo. Una llamada entró por la radio. Informaban de un incendio, de una columna de humo vista en un sector remoto conocido como El Laberinto por su confusa red de barrancos. Era extraño, no había habido tormenta eléctrica, ni las condiciones eran secas como para un incendio espontáneo. Samuel tomó su equipo sin decir una palabra, con movimientos económicos y practicados. No había prisa en sus acciones, sino una especie de resignación sombría que yo en ese momento no pude comprender. Condujimos la camioneta hasta donde terminaba el camino de tierra y caminamos el resto del trayecto en la oscuridad. A medida que nos acercábamos a las coordenadas, empecé a oler algo, pero no era humo de madera. Era el olor del miedo, un olor a agujas de pino aplastadas por pies que corren, a tierra húmeda removida con prisa. Encontramos el origen en un pequeño claro. Era un campamento, pero no había fuego, ni una chispa. Las brasas en la fogata estaban frías. El lugar había sido abandonado en estado de pánico absoluto. Una casa de campaña estaba medio colapsada con la tela rasgada. Había sacos de dormir desenrollados y comida esparcida por el suelo. Parecía que los ocupantes se habían ido a mitad de la cena. Había signos evidentes de una lucha. Una estufa portátil estaba volcada y cerca de la fogata había una mancha oscura de un color marrón rojizo que intenté convencerme de que era café derramado. No estaban huyendo de un incendio. Huían de otra cosa. O peor, se los habían llevado. Instintivamente llevé la mano a mi radio para informar de nuestro hallazgo, pero Samuel me puso una mano firme en el hombro para detenerme. Caminó con calma por la escena, sus ojos escaneando todo con una eficiencia fría. Ignoró la tienda rasgada y la comida tirada. Se dirigió directamente hacia una mochila que había quedado apoyada contra un árbol. Era una mochila de excursionista, estándar. La levantó sin siquiera inspeccionarla, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a la camioneta. No parecía sorprendido ni alarmado. Parecía un conserje limpiando un desastre. Lo seguí, completamente confundido. «Samuel, ¿qué haces? Tenemos que reportar esto», le dije casi gritando. Él no se detuvo. Llegó a la camioneta y lanzó la mochila a la batea. Aterrizó con un ruido sordo junto a otras 2 mochilas que habían estado allí todo el tiempo, unas en las que yo no había reparado antes. Eran de diferentes estilos y colores. Entonces se giró hacia mí, con el rostro apenas iluminado por la tenue luz de la cabina. «No hubo incendio, Miguel», dijo, con la voz plana sin emoción. «No hubo campamento. Vámonos». Y en ese preciso instante, sus palabras de mi primer día regresaron para golpearme con toda su fuerza. Aprende a no verlas. Los zapatos solitarios, los juguetes perdidos, los informes que nadie leía, las otras mochilas en la camioneta. Todo cobró un sentido nauseabundo. Mi trabajo no era proteger al parque de la gente, era proteger el silencio del parque de lo que la gente hacía en él. Borrar los rastros, limpiar la evidencia, asegurarme de que la historia oficial fuera siempre de paz y tranquilidad. Me subí a la camioneta y mientras nos alejábamos no miré hacia atrás. Finalmente estaba aprendiendo a no ver.